Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana tan preciosa, ¿verdad? Donde vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios, dando esta enseñanza, ¿verdad? Recordándoles que estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis, ya sus capítulos últimos, ¿verdad? Estamos hablando del capítulo 21, son 22 capítulos, y pues hemos hablado cosas maravillosas y todavía lo que viene, hermanos, lo último, el cierre de este libro es verdaderamente espectacular, no se lo pueden perder, ¿sí? Así que búsquenos. Les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez. No se pierdan el final de este libro de Apocalipsis. Si lo que hemos visto a través desde hace 3 meses que comenzamos con ese libro, más 3 meses de atrás con Daniel, ¿sí? Acuérdense que hablamos de Daniel, Ezequiel, Isaías y Jeremías, ¿sí? Dentro del libro de Daniel, y lo empalmamos con el Apocalipsis. Entonces, el cierre del Apocalipsis, hermanos, es maravilloso. Búsquenme en la cuenta de YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz y van a tener entonces todos los mensajes. También vamos a tener los mensajes, van a ver ahí los mensajes de las que damos por las tardes, noches, ¿verdad? De los eslabones escondidos de la Biblia. Los pueden juntar, ¿verdad? Para llevar una secuencia. Pero pues eso ya es cuestión de ustedes, ¿verdad? Si les agrada. Ya les dije que próximamente vamos a hablar acerca del libro de Génesis, ¿sí? Del Génesis, de la creación. Bien, ok, entonces vamos a comenzar con la enseñanza. Les recuerdo que el día de ayer estábamos hablando acerca de la ciudad de Jerusalén, de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Habíamos hablado de que es de un modelo cúbico, ¿verdad? El cúbico, que el cubo es el símbolo de la perfección, ¿verdad? La Gran Jerusalén es en forma cúbica. Y nos menciona la Biblia también que hay un domo, un maravilloso domo donde está todo encerrado, ¿sí? Entonces vamos ahora entonces a ver los versículos 17 y 18 de este capítulo 21 de Apocalipsis, que dice: y midió, su muro 154 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Aquí hay un detalle interesante. La medida del codo, dice la Biblia en la parte de atrás, ya lo último de su Biblia, donde están los pesos y medidas, ahí también tenemos la medida del codo. El codo de hombre, dice la Biblia, que mide aproximadamente 45 centímetros, pero el codo de un ángel es de 52, me parece, o sea, es un poquito más grande, ¿sí? Porque se supone que los ángeles tienen una estatura más alta que la de nosotros, que la nuestra, ¿sí? Entonces es de 52 centímetros el codo de un ángel, ¿sí? El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Si ahora comparamos, amados hermanos, la altura de la muralla de unos 65 metros de semejante ciudad, veremos que no hay comparación posible. Ello nos indica que la muralla y su domo puede estar pensada aún para la defensa. Y esto es porque todos los seres hostiles, que ya no físicos terrenales, sino espirituales, aún no han sido arrojados al lago de fuego. Pongan mucha atención, amados hermanos, en esto, Se los voy a volver a repetir. Ello nos indica que la muralla y su domo, yo les dije que había un domo. ¿Por qué ese domo? ¿Sí? ¿Y por qué los muros altos? ¿Por qué está encerrada la ciudad? ¿Sí? Les dije que ahí vamos a ver un detalle de ello. Dice: porque todos los seres hostiles, o sea, las almas perdidas, las almas que están todavía no entran al infierno, todavía no van al lago de fuego y azufre. Acuérdense que mientras nosotros, los fieles de Dios, estamos en el paraíso, ¿sí? Los malvados están
en el lugar de tormento, todavía no llegan al infierno, al lago de fuego. Sin embargo, nosotros, ya una vez que ya fueron juzgados todos ellos, entonces los santos del Señor los va a llevar a la Gran Jerusalén. Ya viviendo nosotros en la Gran Jerusalén, que tiene que estar resguardada, porque todavía, por dos razones. Una, porque todavía esas almas que están en el lugar de tormento, ¿sí?, aún todavía no son mandadas al infierno. Pero también hay otro detalle muy importante que no perdamos de vista: todavía no se cumplen los 1000 años que Satanás está atado. Entonces, cuando Satanás sea desatado, va a volver ahí con ellos para avivarlos, para obligarlos, ¿verdad?, a ir a luchar contra las almas que estaríamos en la Nueva Jerusalén, ¿sí? Pero vamos a llegar poco a poco a ello, ¿sí? Entonces dice: porque todos los seres hostiles, ahora ya no físicos, terrenales, sino espirituales, aún no han sido arrojados al lago de fuego, porque durante el milenio ellos estarán en un lugar de tormento. Y Satanás seguirá encadenado junto con otros demonios. Pero al término del milenio, cuando vuelvan a ser desencadenados, lo más seguro es que pueden hacer daño a la iglesia de Dios. Es el último problema que va a tener la iglesia, ¿sí? Pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, todo esto nos hace indicar que la única razón que permite la muralla es delimitar los perímetros de la misma, y Dios está mucho más interesado en incluir a más personas que en excluirlas. La Nueva Jerusalén es como un diamante engarzado en oro. Fíjense nada más qué maravillosa expresión. Se los vuelvo a repetir: la Nueva Jerusalén es como un diamante engarzado en oro. Esto significa que esta ciudad es como el anillo de compromiso de la esposa, y en realidad es el anillo de matrimonio. Es el símbolo del compromiso y de la boda de la iglesia con Cristo. El apóstol Juan nos relata que la ciudad era de oro puro, tan puro que parecía vidrio transparente. Ello nos recuerda una característica de la Jerusalén terrenal, o sea, la capital de Israel. El historiador Josefo describió así el templo de la siguiente manera: ahora bien, la cara exterior del templo, por la parte de la fachada, estaba totalmente cubierta con planchas de oro de gran peso, y a los primeros rayos del sol naciente reflejaba tan fiero resplandor que obligaba a quienes querían contemplarlo a desviar la vista, como si estuvieran mirando al mismo sol. Fíjese nada más la forma de expresión que da Josefo, que fue en esa época. Él vio el templo de Jerusalén, entonces dice que había cierto oro en las paredes, la fachada principal, que cuando salía el sol se reflejaba, y la gente que quería verlo se tenía que cubrir los ojos porque le lastimaba, como si estuvieran viendo al sol directamente. Y si ustedes me dicen: ay, ¿cómo crees que esto es así? Bueno, les recuerdo que cuando Jesucristo les dijo los apóstoles le dijeron a Jesús: maestro, mira qué hermosas paredes. Y dijo Jesús: ¿ven estas hermosas paredes? ¿Sí? Bueno, pues yo les digo, de cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra de estas paredes. Entonces, bueno, ¿y por qué? ¿Sí? Bueno, ¿nos vamos para atrás o vámonos para atrás? Cuando Zorobabel hizo el segundo templo, ¿sí? Porque el primero, acuérdense que el que hizo Salomón en infraestructura estaba hermoso, pero el otro estaba un poquito menos infraestructura, pero también iba a ser más glorioso. Ese segundo templo iba a ser más glorioso, ¿sí? Entonces, ese templo es el que manda a construir Ciro, el rey de Media. Acuérdense que él es el que ayuda a todo el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel vaya
se regrese a su tierra y que construyan el templo. ¿Y con qué dinero construyeron? Ciro dijo: a todas las naciones de alrededor no me traigan a mí los tributos, dénselo a Zorobabel para que Zorobabel construya el templo. Entonces le empezaron a traer tributos y le empezaron a meter oro. Le trajeron oro en demasía. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Entre la mezcla que hicieron para hacer los bloques del templo, pusieron oro entre la mezcla. Entonces, ya formados los oros, los fueron poniendo uno tras otro, y cuando la gente lo veía cierto reflector de la pared. Tan es así, ¿sí?, que Jesús por eso les dice: no va a haber, dentro de poco tiempo, ¿sí?, no va a haber piedra sobre piedra, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo. 70 años cuando el general Tito destruye ese templo, lo empiezan a destruir, lo empiezan a derruir, y se dan cuenta que dentro de esa mezcla que tienen los bloques, algo brilla. Entonces empiezan a picar y descubren que hay oro dentro de esos bloques, ¿sí? El mismo oro que había puesto Zorobabel cuando construyó las paredes, ¿sí? Entonces empezaron a quitar el oro, y eso provocó que los muros fueran totalmente derruidos, ¿sí? ¿Para qué? Para sacar el oro del templo, ¿sí? Entonces, por eso es que en esta ocasión nos dice que esa ciudad va a ser como el oro, va a refluir como el oro, va a brillar como si fuera, pues va a ser de oro, más bien dicho, Entonces, tengamos muy en cuenta esto, que sucedió porque la historia, tanto bíblica como la historia secular, no los comenta. No es de que solamente en la Biblia está registrado y nosotros los cristianos lo interpretamos de esta manera. No, está registrado en la Biblia. Nosotros los cristianos lo sabemos porque está registrado en la Biblia, pero también no lo refuerza la historia secular, porque la pueden leer en Nat Geo, National Geographic, History, donde quieran verlo. Juan continúa hablando de los 12 cimientos de la ciudad. Entre las 12 puertas había 12 espacios, y la idea es que entre estos espacios había una gran piedra. Es posible que Juan tuviera en mente las grandes piedras de los cimientos del templo de Jerusalén. En el pasaje que acabamos de citar, Josefo menciona que las piedras de los fundamentos del templo de Jerusalén tenían casi 20 metros de longitud, 2,5 de altura y casi 3 de anchura. En el versículo 14, Juan dijo que las piedras llevaban inscritos los nombres de los 12 apóstoles de Jesucristo. Por obvias cuestiones, el nombre de Judas no aparecerá, pero en su lugar aparecerá Matías, el apóstol determinado para ocupar el lugar que dejó vacante Judas. Ojo, mucha atención, no se confundan en decir: es que ese lugar lo tomó el apóstol Pablo. No, Pablo no fue parte de los 12 apóstoles. Pablo dijo Dios bien claro, entiendan esto por favor, Dios lo dijo bien claro: lo tengo para que sea luz de los gentiles. Lo tengo para que sea luz de los gentiles. No va a ser luz entre ustedes los judíos. Para ustedes los judíos tengo a Pedro. Entonces, esos católicos que dicen que su primer papa fue Pedro, aquí tienen una respuesta contundente y es un jaque mate. A Pedro lo tuvo Jesús para que fuera luz de los judíos, y a Pablo lo puso Dios para que fuera luz de los gentiles. Y los romanos no son judíos, los romanos son gentiles. Entonces, los romanos, si consideraran a su primer papa, a Pedro,
más bien deberían de considerar como su primer papa a Pablo. Pero ¿por qué no pusieron a Pablo como su primer papa? Porque en la carta a los romanos, ¿sí?, a la Roma de ese tiempo, ¿sí?, les dijo que eran una bola de homosexuales y que las mujeres se acostaban con las mujeres lesbianas y que eso era en contra de los principios de Dios. Entonces, como los trató de homosexuales y lesbianas, por eso no quisieron a Pablo, no lo quisieron poner como su papa, y prefirieron mejor poner a Pedro. Pero Pedro no quería saber nada de los gentiles. Incluso hubo una discusión entre Pedro y Pablo por esa cuestión, porque cuando Pedro venía con los gentiles y no había un judío alrededor, Pedro se desplayaba, pero cuando Pedro veía que habían judíos allí, Pedro se retraía, ¿sí? Cuestión que llegó a Pablo a decirle: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué cuando no hay judíos, hay puros gentiles, te desenvuelves como gentil? Pero cuando ves que entre los gentiles hay judíos, te quieres comportar como los judíos. Vamos a hacer una cosa tú y yo, Pedro. Tú vete con los judíos y yo me voy con los gentiles. Roma es un lugar gentil, y pues por eso es que no pusieron a Pablo, porque Pablo les dijo sus verdades, y les dijo las características, 21 características que tienen los homosexuales y las lesbianas. Lo tenemos registrado en el capítulo 2 del libro de Romanos, que la carta es a los romanos, no es la carta a los corintios, o se los mandó a decir a los romanos por medio de los corintios, o por medio de los de Éfeso, o los medios de Teatira. No, se los dijo directamente a los romanos, a los católicos romanos. Mucho cuidado. Defiéndanse, amados hermanos, y muéstrenle a los católicos cuál es su error, entre muchos que tienen, ¿sí? Ellos fueron los primeros seguidores de Jesús y como sus embajadores fueron literalmente los cimientos de la iglesia, o sea, los judíos apóstoles, ¿sí? Estos hombres predicaron el primer sermón. Ellos organizaron las primeras iglesias y llegaron a ser los primeros mártires porque optaron por no renunciar a su fe en Jesucristo. Nada les podía hacer callar. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, en su capítulo 2, versículo 20, aquí hay algo muy interesante, y esto bueno, y es muy importante que ustedes lo sepan detalladamente. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y hoy en día tenemos las iglesias haciendo porquería y media dentro de sus servicios religiosos, ¿sí?, que son más encaminados a servir a Satanás que en lugar de servir a Cristo. Ya Satanás no se mete en nuestras iglesias para tratar de hacer pecar a los fieles de Cristo, sino que dentro de las mismas iglesias tiene también su culto religioso Satanás. Ya ni se preocupa por tentar a los cristianos. Él tiene dentro de sus templos que ustedes tienen su servicio de adoración. Y si no, sálganse un poquito y vean su iglesia en su interior, qué es lo que están haciendo. A lo mejor se dan cuenta y se van a sorprender realmente de lo que honestamente están haciendo dentro de las iglesias. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Nunca vimos a un apóstol danzando, nunca vimos a un apóstol llamando a la iglesia por medio de un shofar, nunca vimos a los apóstoles haciendo vendimias, ¿sí? Nunca vimos a los apóstoles haciendo que el vómito santo, la risa santa, la fortaleza santa, puras porquerías es lo que meten en sus iglesias. Y peor aún, le dan entrada a los falsos profetas de la prosperidad.
que vienen en el nombre de ellos y todos lo reciben. Pero al que viene en el nombre del Señor, ese no lo reciben. Ese que vaya a las iglesias, y las iglesias que están ahí en las colonias, con pequeñas, que vayan allá. Pero acá necesitamos hombres de gran poder, lobos rapaces, es lo que buscan, muñecos que se ponen enfrente del escenario para hacer su show. Termina el versículo diciendo, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Pero realmente en sus iglesias, ¿la piedra principal es Jesucristo? ¿O son los pastores, esos hombres que... Porque como decían ellos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de este, yo soy del otro. Y Pablo les dijo, ¿qué acaso Cristo está dividido? Ah, no, yo respeto y admiro al Cash Luna. Ah, no, a mí me gusta cómo predica Dante Hebel. No, a mí me gusta más Juan Carlos Garriga. No, a mí me gusta más Alducín. Todos ellos hablan de un Dios distinto. En lo único que sí concuerdan es en la prosperidad. En lugar de hablarte de la salvación, te hablan de la prosperidad. Y la salvación a un lado. Y ustedes van como borregos atrás de ellos. Pero el que le habla de la bondad de Dios, a ese lo tiran a la basura. Cuando Cristo regresó al cielo, Él entregó el cuidado de las ovejas a los primeros cristianos, a los apóstoles. Por eso podemos decir que la iglesia estaba en manos de aquellos 12 hombres que habían convivido con Jesús durante 3 años. Esto no quiere decir, como algunos orates también del Evangelio que hablan de Cristo, orates porque están locos, que dicen es que solamente esos fueron los únicos apóstoles. Ya no hubo apóstoles, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, porque fueron solamente, la Biblia menciona esos 12. Les recuerdo que la oración que Jesús hizo antes de que fuera crucificado, en la oración de Juan capítulo 15 dice, Padre, te pido que cuides a estos hombres, no que los saques, a los que tú me dices, no te pido que los saques del mundo, sino que los fortalezcas, porque de ellos van a salir más y más. Van a ser ellos que como profetas, van a ser más profetas, porque van a ser discípulos. Ellos como apóstoles van a salir apóstoles. Y ahorita en la actualidad todavía hay apóstoles y todavía hay profetas. ¿Por qué? ¿Quiénes serían los apóstoles? ¿Quiénes serían los profetas? Aquellos que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ah, no, es que debieron haber vivido con Jesús. Yo nada más les digo una cosa. Convivido con Jesús en su ministerio. Les pregunto, ¿Pablo convivió en su ministerio con Jesús? Pablo perseguía a los cristianos cuando estaba Jesús y los mataba. Y sin embargo, es el apóstol San Pablo. Judas y Santiago, hermanos de Jesús, no andaban con Jesús. No eran del grupo de los 12. Y sin embargo, las Sagradas Escrituras dicen los apóstoles de Jesús. Judas y ¿cómo se llama? Pablo. ¿Y qué me dicen de Lucas? Lucas tampoco anduvo en el Evangelio con Jesús. Y es el apóstol según San Lucas. Entonces, ¿de dónde rayos sacan con que solamente los apóstoles son los que anduvieron en su ministerio terrenal con Jesús? Pero eso sí, Pablo lo vio transfigurado en el Señor de señores y Rey de reyes. Cosa que ustedes, que son teólogos, que son escatólogos, que son presbíteros, porque soy el presbítero, y rama seca, el apóstol, los predicadores, y no han visto a Jesús.
Pero alguien que se entrega a Jesús y entra en plano con Él, de plano con Él, eso sí, es un falso profeta, es un falso predicador. Porque solamente ustedes, los pastores, los teólogos, los escatólogos, tienen la razón. Pero bien claro se los dijo el Señor Jesús, de hasta abajo, los humildes, los he puesto para que los avergüencen a ustedes. Y sí es cierto, hay hombres que no tienen tanto estudio y avergüenzan a ese tipo de pastores, de ministros, de sacerdotes, que hacen llamarse presbítero. ¡Wow! El presbítero. Todos inclinarse cuando viene el presbítero. Interpreten mi silencio. El libro de los Hechos de los Apóstoles, su autor Lucas, porque Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos es el taller del Espíritu Santo. Y miren quién lo vino a escribir: un romano llamado Lucano o Lucas. ¿Por qué no hubo un judío que escribiera el libro de los Hechos? ¿Por qué no hubo un judío que escribiera todas las cosas que el Espíritu Santo desarrolló en la vida de estos hombres? Tuvo que ser un gentil. Lucas escribió: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos 1, 1 y 2. Muchos escritores y teólogos consideran que, como apóstol, Matías no fue quien reemplazó a Judas, sino Pablo, porque Matías nunca más es mencionado en las Sagradas Escrituras. Que la decisión de buscar a alguien para reemplazar a Judas, el traidor, podría haber sido más un impulso del impetuoso Pedro. Pero no olvidemos que la elección de Matías fue la voluntad del Espíritu Santo. Fue él quien lo escogió, no Pedro. Ellos hicieron una especie de suerte, y el Espíritu Santo fue el que determinó quién iba a ser el reemplazo de Judas. Y el reemplazo de Judas que escogió el Espíritu Santo de Dios fue Matías. Una vez que la culminación de la Biblia habla acerca solamente de Jacobo, Pedro y Juan, pero ya no habla de los demás. ¿Por qué? Porque todos fueron dispersos. Cada quien llevó el ministerio de Cristo a donde Él los mandó. Algunos se fueron por distintos lugares, ¿sí? Pero la decisión de que Matías quedara como en lugar de Judas fue decisión del Espíritu Santo, no de Pedro. Tampoco olvidemos que Pablo no fue escogido en una elección, sino fue llamado directamente por Jesucristo. Y si bien es completamente cierto que cumplió con excelencia su función, que fundó iglesias y expandió el Evangelio casi por todo el mundo, desconocido por aquel entonces, pero no pasemos por alto que Pablo está considerado en la tabla de los 24 ancianos que rodean el trono de Dios. Ya les mostré la vez pasada la figura de los 24 ancianos. Mañana se los prometo volverlos a poner. Pero el tiempo me ganó. Mañana continuamos con esta enseñanza. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz.